en este tipo de actividades. Lo primero, agradecer al equipo acá que está, ¿cierto? Jueces y ministros, la relatora, el equipo que está detrás, la compañía, que son los que muy bien, de alguna manera generan toda la infraestructura que se necesita para esto. Agradecer la presencia de las universidades que están aquí esta tarde y decir simplemente que este es un tremendo esfuerzo, lo veo desde la perspectiva de nosotros, ¿cierto? Claro, acá después de la audiencia están los colegas y en verdad son muchos detalles. También sé que es un esfuerzo para la universidad, para los docentes, para los alumnos, que significa toda una carga de trabajo adicional, producción, muchas horas ahí a veces de actividades que pueden ser recreativas, pero que están por esta actividad. Pero entendemos que la administración de justicia es un conjunto, o sea, no tiene que ver estrictamente con género. Aplicamos el derecho, que son los tribunales en definitiva, sino que tiene que ver también con la academia, los abogados, la policía. La responsabilidad es común, por lo tanto, es fundamental que tengamos también una visión de común, de ejercicio de aplicación de derecho, de interpretación de derecho, de normas jurídicas. Porque eso nos va a permitir en algún minuto, yo creo que a lo largo de toda su carrera y a lo largo de lo que nosotros desempeñamos también como funcionarios públicos, nos va a permitir que podamos trabajar en una misma perspectiva, o sea, una misma visión conjunta de lo que la Constitución habla en su primer artículo, ¿cierto?, que es el bien común. Entonces, esa es la perspectiva. Esta actividad tiene precisamente una finalidad de bien común, y no lo vemos en el bien común nuestro, sino que llegada de nuestro país, es una cosa que es bastante para darnos y por lo tanto agradecerle este esfuerzo adicional que se está realizando, también nos están aquí presentes, muchas gracias. Y bueno, simplemente dejarlo, desearles éxito, que les vaya muy bien y bueno, es una bonita actividad. Estamos haciendo todo el esfuerzo por que en la final podamos tener metaverso, ¿no? Estamos en eso. Ojalá que podamos hacer. Tenemos un caso que es bien interesante, podemos incorporar tecnología, ¿no? Ojalá que podamos hacerlo. Bueno, y ustedes, como digo, han participado ya, tienen experiencia y les deseo lo mismo. Así que muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias. Como decía, bienvenida a las dos universidades presentes en la sala. La Universidad de Chile, representada por el docente asesor señor Marcelo Oyarzabal, y los alumnos debatientes, Montserrat Recamán, Tomás Martínez, Catalina Arriagada, Daniela Beltrán y Constanza Ladrán. Por otro lado, agradecemos también a la Universidad San Sebastián, representada por el docente asesor señor Alejandro Gómez, y los alumnos debatientes, Javiera Donoso, Javiera Muñoz, Juan Radar, Sebastián Pizarro y Ana Alcázar. En este primer encuentro, el tema a debatir será relativo al derecho de familia. El derecho sucesorio en Chile establece que la herencia corresponde prioritariamente a los pretendientes con filiación biológica o adoptiva y luego a otros parientes según el orden legal. Este modelo ha sido cuestionado frente a nuevas formas de familia en las que existen vínculos de crianza o afectivos sin lazos de sangre ni adopción por una. El debate entonces plantea la siguiente interrogante. ¿Debe mantenerse la exigencia de filiación biológica para heredar como garantía de certeza y protección del patrimonio familiar? ¿O corresponde eliminarla, reconociendo jurídicamente otros vínculos basados en la convivencia y el cuidado? Llamamos entonces a los docentes asesores de cada universidad para que se acerquen al jurado a fin de sortear las posturas a favor o en contra. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Audio, por favor, lo exhiban tendrían que subirlo ahí Públicamente. ¿Contra? Ya. A favor. Conocida las posturas, entonces, pedimos a cada docente asesor que se reúna con su equipo en las salidas dispuestas a los costados de la sala
según la postura que les haya tocado, para elegir 3 alumnos que serán los expositores del día de hoy. Recordamos el criterio de variedad, donde al menos se deberá elegir a un alumno. Tendrán un máximo de 20 minutos para eso. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Sí. Bien, damos inicio al debate. Le doy la bienvenida. No sé si la va. Comenzar el encuentro, vamos a recordar algunas normas fijadas en el protocolo del torneo. Cada alumno expositor tendrá un tiempo de 8 minutos para sus argumentaciones, el cual será cronometrado en la pantalla que pueden ver ahí. Cuando falte un minuto, va a sonar una campana. Si se exceden en ese tiempo, se restará del tiempo del siguiente debatiente de su equipo. En caso de ser el debatiente que cierre el debate, quien se exceda en el tiempo, se le descontará puntaje al equipo que incurre en dicha falta. Comenzará el equipo a favor con sus argumentos de apertura y luego continuará el equipo en contra con sus respectivos argumentos de apertura. Luego vendrá la exposición de la defensa y argumentación del equipo a favor, finalizado el tiempo del equipo contrario. Finalmente, las exposiciones de clausura en ese mismo orden. Si algún equipo notare algún error legal en la exposición de cualquiera de sus contrincantes, o bien que su argumento carece de lógica o es impertinente, podrá solicitar la palabra y hacerlo presente al jurado. El jurado evaluará si dicha interpelación tiene suficiente mérito como para promover un incidente y en tal caso dará traslado a la contraria para que el debatiente objetado enmiende su argumentación por un tiempo de 3 minutos. Por el contrario, si se estima que es impertinente, la interpelación se descontará puntaje al equipo. Este derecho se hará uso de este derecho una vez que la respectiva parte culmine sus alegatos. Es decir, no pueden interrumpir y plantear una incidencia durante la argumentación de cualquiera de los debatientes. Recordamos también que el docente asesor no puede intervenir en ningún momento del debate, solamente al finalizar las exposiciones de los alumnos debatientes a través del ejercicio de su derecho facultativo de realizar una pregunta aclaratoria al equipo contrario. En ese caso se dará la palabra al docente asesor finalizadas las exposiciones de los alumnos debatientes. Si hace uso de este derecho, tendrá un tiempo de 3 minutos el asesor para formular la pregunta y el equipo contrario tendrá 2 minutos para elegir qué alumno la responderá y luego de 5 minutos para la respectiva respuesta. Entonces, ¿puede comenzar, señoría? Sí. Moderadora, gracias. Bueno, previo a comenzar este debate, que los felicito también por estar acá, yo creo que un primer acercamiento a lo que es el funcionamiento de las Cortes y también en particular de los juicios orales. El esquema es lo mismo, muy parecido. Una apertura, ¿cierto? Un debate de ambas partes y después una clausura o petición final. No sé, esa es más o menos la dinámica que se establece en este tipo de debate. ¿Sí? Así que les doy la bienvenida, les pido que se relajen. Esto es una actividad académica y vamos a ir tal como nos ha indicado la señorita moderadora, de muy buena manera, muy clara en sus explicaciones. Claro, no, pero ella nos va a interrumpir si nosotros nos equivocamos. ¿Cierto? Así que comenzamos, le pedimos que pasen los alumnos elegidos de ambas partes, ¿cierto? Tanto a favor como en... Sí, sí. Entonces le voy a pedir a la alumna que está a cargo de la apertura, con la presión a favor, que se individualice, por favor, para el registro que tenemos. Que es su nombre. Perfecto. Y universidad a la que representa. Tenemos la lista. Señoría Ilustrísima, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Comparezco ante ustedes. Mi nombre es Ana María Galdames Acevedo y vengo en representación de la Universidad San Sebastián. Nuestra postura en esta oportunidad es a favor de que el requisito de filiación para heredar en todos los casos deba eliminarse. La alumna que viene en contra. Buenas tardes, su señoría ilustrísima. Comparece ante usted la estudiante Daniela Beltrán Ibarra por la contraparte. Les pido que ocupen el tiempo establecido, son 8 minutos. Y comienza entonces la alumna Ana María Galdames, ¿cierto? Que representa a la Universidad San Sebastián, con la postura a favor. Damos inicio entonces al debate.
Señoría Ilustrísima, las normas sucesorias no reflejan lo que quieren las personas. La pregunta en cuestión trasciende más allá del ámbito de lo estrictamente jurídico, sino que nos sitúa en el corazón mismo de la convivencia social. ¿Debería eliminarse el requisito de filiación biológica para heredar en todos los casos? Nuestra postura es clara. El requisito debe eliminarse. Debido a que entendemos la evolución que han tenido las familias, es que el derecho no debe continuar de manera estática. Hoy en día existen diversidad de familias multifacéticas, entonces necesitamos adaptarnos al compás de esta nueva realidad que vivimos como sociedad. Su Señoría Ilustrísima, el derecho se basa en las personas, en la construcción humana, y es por ello que entendemos la importancia de que esta realidad actual debe cambiar, siendo imperativo eliminar este requisito. Y para sustentar esta postura es que lo haremos con 3 argumentos fundamentales. Primero, la autonomía de la voluntad y libertad para testar, la diversidad de las familias y los vínculos socioafectivos, y en tercer lugar, el desajuste con la realidad socioeconómica. Comenzaré argumentando nuestro primer argumento, que es la autonomía y la libertad para testar. Para comenzar, Señoría Ilustrísima, nuestra Constitución Política, en su artículo 1, señala: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta concepción de derechos y libertades emanan de la dignidad y de la naturaleza humana. Ello deriva en varias consecuencias que reflejan estas libertades y derechos. Como esta libertad se puede ver reflejada también en un plexo de derechos fundamentales de nuestra Carta. Es así como en el numeral 23 del artículo número 19 de nuestra Constitución Política establece la libertad para adquirir el dominio de todo tipo de bienes. También el artículo 24, que la facultad de adquirir todo tipo de bienes se refiere también y dispone la facultad de disponer libremente de lo que es propio. Así también lo recoge nuestro ordenamiento jurídico en nuestro Código Civil en su artículo 582 al establecer la plenitud del dominio. Dicha plenitud que se va a ver restringida con la figura de las legítimas en su artículo 1167. Esta figura reserva de forma obligatoria una porción sustancial del patrimonio a las asignaciones forzosas, siendo esta contraria a la que dispone nuestra Constitución. Señoría Ilustrísima, ¿cómo es posible que la autonomía de la voluntad como garantía fundamental y como pilar fundamental de nuestro derecho civil sea vulnerado de esta forma? Dicha autonomía en lo que respecta a la sucesión, nuestro legislador la ha impuesto en el artículo 1167, cuando reconoce que las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y se van a suplir cuando no las haya hecho, aún con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas. He aquí una manifestación arbitraria, Su Señoría Ilustrísima, que por ley obliga a las personas a suceder a determinadas personas aún con perjuicio de esas disposiciones. Es decir, aun cuando la verdadera voluntad del causante haya sido otra. Señoría Ilustrísima, siendo nuestro Código Civil una norma infraconstitucional que debiera interpretarse y aplicarse conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución, sin embargo, en la práctica advertimos que ello no ocurre con esta restricción. Incluso Andrés Bello, al diseñar sus notas al proyecto del Código Civil en el año 1853, lo señaló así: calificó a las legítimas como viciosas, pues más que proteger generaba conflictos familiares y limitaba innecesariamente la voluntad del testador. Hoy en día se ven claramente reflejadas aquello que Andrés Bello divisó en su momento, lo que nos dice que es momento de cambiar y de evolucionar. Andrés Bello era más partidario de la libertad de testar que de las asignaciones forzosas. Resulta interesante tener presente aquello. Es más,
El profesor Rodríguez en el año 2011, en notas, señaló: en el corazón de los padres dejó escrito, tiene el interés de los descendientes una garantía mucho más eficaz que la protección de la ley. Por otro lado, el autor García Lehmann, en una obra de derecho sucesorio del 2011, señala: el principio de la libertad de testar es la esencia del derecho sucesorio. Y para una parte importante de la doctrina, la herencia no es más que el derecho de propiedad ejercido mortis causa. También el profesor Ramón Domínguez, en su artículo sobre principios sucesorios, remarca que ciertas realidades no se pueden ignorar. Hoy en día, el promedio de vida de los chilenos se extiende a los 80 años, distinto a épocas anteriores. Además, el matrimonio dejó de ser la única fuente de institución generadora de familia. Señoría ilustrísima, por tanto, es pertinente cuestionarnos si este sistema sucesoral creado en el siglo XIX refleja la realidad actual. A mayor abundamiento, su señoría ilustrísima, la excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado en un fallo, causa Roll 23998 del año 2023, y se pronuncia rechazando la nulidad testamentaria. Permítame leer para precisar en lo pertinente. Lo autoriza, es lo pertinente. En su considerando tercero señala: una materia tan importante como es la testamentaria, el legislador adoptó diferentes resguardos que miran la preservación del principio de la libertad de testar. Y para evitar cualquier posibilidad discrecional, se denunciaron los motivos de nulidad, dejando establecidos formalidades que deben ser satisfechas por el testador, como expresión de su última voluntad. El fallo refuerza la idea de la importancia de preservar la libertad para testar. La filiación biológica, su señoría ilustrísima, no puede seguir erigiéndose sobre un muro infranqueable frente a la libertad individual. En este sentido, la legítima obedece a una realidad distinta de la actual. En derecho comparado, si bien el modelo que adoptaron algunas legislaciones como en Estados Unidos, Canadá, ha acogido tanto esta libertad de testar sin perjuicio de que se deban asegurar alimentos a las personas que se deban. Para concluir, señoría ilustrísima, es justo que una persona, tras toda una vida de esfuerzo, deba destinar parte de su testimonio a familiares con los que algunos no han tenido relación afectiva y está impedido de favorecer a quien le acompañó, cuidó y apoyó durante años. Muchas gracias. Bien, terminadas las alegaciones de la alumna a favor, le damos entonces la palabra a la alumna la contendora del equipo en contra, doña Daniela Beltrán, por el tiempo establecido, que son los 8 minutos. Muchas gracias. Por la venia, señoría ilustrísima, hoy comparecemos para defender la integridad, la coherencia y la racionalidad de nuestro derecho sucesorio, un cuerpo normativo que a lo largo de la historia de nuestra República ha demostrado su eficacia para garantizar la seguridad jurídica, para dar certeza a las transacciones y además para proteger de una manera adecuada el patrimonio familiar frente a los efectos que se producen a propósito de la muerte del causante. El derecho de sucesiones tiene como finalidad primaria asegurar que en el fallecimiento se generen vacíos normativos o se genere una incertidumbre patrimonial, evitando así litigios innecesarios y preservando de manera fundamental la paz familiar. En ese sentido, su señoría, la filiación biológica y la filiación adoptiva legalmente inscrita constituyen criterios objetivos, verificables y registrables que permiten determinar con certeza quiénes son los destinatarios legítimos de la herencia. El planteamiento de la parte recurrente, que propone eliminar la filiación biológica como requisito para heredar, se sustenta en una visión eminentemente emocional del derecho sucesorio. Dicha visión resulta riesgosa, pues sustituye parámetros jurídicos claros por nociones indeterminadas como lo son el afecto, la convivencia, el rol de cuidado. Cuestiones que sí, bien muy importantes en un ámbito social o en un ámbito ético, carecen de certeza jurídica y que dan lugar a un
una inseguridad patrimonial y una litigiosidad considerable, exponiendo a los herederos legítimos a disputas que son interminables. Conviene subrayarlo de esta manera, su señoría, el derecho sucesorio no es un mero reflejo de nuestros vínculos afectivos. Es un sistema riguroso, diseñado cuidadosamente para proteger a los más débiles de nuestro ordenamiento jurídico, que a saber son el cónyuge sobreviviente, los hijos menores y los incapaces. Sustituir la filiación biológica, porque tres objetivos daría lugar a una multiplicidad de reclamos que tendría que resolver su judicatura y que versarían sobre cuestiones que se refieren a la intensidad o a la autenticidad del vínculo afectivo, cuestión que desnaturaliza por completo el rol que cumple nuestro derecho, que es ser garante de certeza. De esa manera, nuestra posición se fundamenta en tres principales argumentos. En primer lugar, abogamos por la seguridad jurídica, que es totalmente indispensable para la estabilidad y la previsibilidad de nuestro derecho sucesorio y también para la transmisión patrimonial. Así, el derecho sucesorio, su señoría, cumple una función de orden público, que es evitar conflictos, es dar certeza y garantizar un orden patrimonial luego del fallecimiento del causante. De esa manera, la filiación biológica, y en su caso también la filiación adoptiva, provee un criterio objetivo, verificable y registrable que excluye de dudas y evita que los tribunales deban referirse sobre cuestiones que son subjetivas como las que ya mencioné anteriormente, que se refieren a la calidad o a la intensidad del vínculo afectivo. También abogamos por la prevención de fraudes y abusos, que inevitablemente surgiría si se le permitiese a terceros poder alegar vínculos afectivos para reclamar derechos sucesorios. El sistema se vería inundado así de litigios oportunistas, delegaciones espurias y de controversias interminables sobre quién es el heredero legítimo, sobre quién reclama su supuesto beneficio. Así, la filiación biológica constituye precisamente un límite claro que impide que el patrimonio del causante se convierta en un objeto de disputas interminables que, lejos de honrar la última voluntad del causante, terminan por vulnerarla por completo. También nos abogamos por razones históricas que dan cuenta de una lógica que tiene el Código Civil, que como bien sabemos se da a propósito de la Revolución Francesa y donde se buscaba eliminar principios que tenía el antiguo régimen, que a saber son la protección por la propiedad burguesa. De ahí es que surgen figuras como la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición, que permite al testador disponer libremente de hasta la mitad de sus bienes, incluso a favor de cualquiera de sus hijos, algo que es totalmente impensado bajo el régimen antiguo. Asimismo, ya tenemos en nuestro ordenamiento mecanismos legales alternativos que permiten proteger de mejor manera a los grupos vulnerables. El legislador chileno ha propuesto vías concretas para proteger los vínculos no biológicos sin sacrificar la certeza que requiere nuestro derecho sucesorio, que a saber son la filiación adoptiva, que da y confiere los derechos hereditarios al hijo adoptivo, la libertad de testar dentro de la porción de libre disposición, las donaciones en vida y las figuras como el fideicomiso. Todos estos instrumentos permiten reconocer y beneficiar las relaciones de afecto sin afectar y sin necesidad de eliminar un requisito objetivo y seguro que es la filiación biológica. Sobre el presente debate de desarrollar su legítima, no podemos olvidar que la legislación chilena ya reconoce, como ya mencioné, y protege la filiación no biológica. Así lo hace en el artículo 24 de la ley 7613, que dispone expresamente que el hijo adoptivo será considerado como hijo natural, recibiendo porción igual a la de un hijo biológico. Esto demuestra que el sistema sucesorio está lejos de ser un sistema excluyente o rígido, sino que combina objetividad con mecanismos de inclusión que aseguran justicia y seguridad en nuestro ordenamiento jurídico. Así, la supresión de la filiación biológica no aporta una mejora práctica jurídica, sino que introduce riesgos a nuestro ordenamiento y que es justamente lo que queremos evitar. Produce el debilitamiento de la certeza registral, apertura a fraudes y además una multiplicación de litigios que son innecesarios. Por estas razones, sostenemos que la filiación biológica constituye un pilar esencial
y necesarios en nuestros derechos sucesorios, cuya eliminación comprometería la estabilidad de todo el sistema. Muchas gracias. Bien, terminante su tiempo. No, pues concluye entonces la etapa de apertura, ¿no? Sí. Y pasan, sí, habría cambio de alumno, pasan los alumnos, pero en etapa, experiencia de documentación. Al igual que el primer grupo, lo que dicen globalizan y acá en el centro, ¿no? Muy buenas, Señor Roberto, a favor. muy buenas tardes, ilustrísimas señorías y a todos los presentes. Mi nombre es Juan Nicolás Jadán Centeno y hoy en día venimos en representación de nuestra querida Casa de Estudios, Universidad San Sebastián, en postura a favor de la eliminación del requisito de filiación biológica para heredar en todos los casos. ¿Estoy contento? Parece Tomás Martínez Palma, por parte del discurso de desarrollo, por parte de la bancada en contra. Ya saben que tienen 8 minutos. Comenzamos entonces con la postura a favor. El alumno debatiente tiene la voz. Bien, muchas gracias, ilustrísimas señorías. Antes de comenzar, me gustaría complementar lo dicho por mi compañera hace unos momentos, es que firmemente creemos que el derecho sucesorio actual está muerto. Las normas que nos regulan son del siglo XIX y claramente ya no representan lo que las personas quieren. Bien, siguiendo las palabras del destacado profesor Ramón Domínguez Águila en su libro Derecho Sucesorio tercera edición, el único efecto que conseguimos en nuestra sociedad al mantener un sistema sucesorio tan rígido como el que tenemos es que el causante incurra en la simulación de actos onerosos. Y esto sin duda es un problema porque ¿por qué la ley obliga en muchos casos al testador o al causante a incurrir en ilegalidades, ilustrísima corte? Bajo estos respectos, la ley sucesoria no reconoce la diversidad actual de familias y de vínculos socioafectivos que sí cumplen verdaderos roles de familia y que por un mero requisito biológico hoy se ven excluidas por la ley sucesoria. Así doy paso a la segunda razón por la que sostenemos que se debe eliminar el requisito de filiación biológica, que es la existencia de la diversidad de familias y de vínculos socioafectivos. Es sabido, es cierto, es de nuestro conocimiento que la sociedad está evolucionando y con ello nuevas formaciones familiares que escapan de aquel concepto tradicional donde necesariamente media un vínculo matrimonial, siendo esta familia capaz de concebir hijos biológicos. Entiéndase por familias compuestas, aquellas que escapan de esta familia tradicional a parejas de un mismo sexo, convivencias de hecho, familias reconstituidas y demás. Así, ilustrísima corte, estas familias que escapan del concepto tradicional viéndose imposibilitadas de heredar producto de la figura jurídica de la legítima, que tiene un fundamento, un origen en el derecho romano, donde en aquellos tiempos la esperanza de vida era de alrededor de 30 y 40 años, buscando así el sistema jurídico proteger a la descendencia del causante para que pueda lograr un desarrollo e independencia cuando alcance una edad madura. Sin embargo, datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, para la redundancia, demostró que para el año 2024 la sociedad en promedio entre hombre y mujer vivía alrededor de 80,21 años. Así, el fundamento que dio origen a las legítimas en el mundo actual se ha visto desfasado. Ilustrísima Corte, la ley 19.947, promulgada el año 2024, en su artículo primero establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que el matrimonio es la principal base de la familia. De aquí podemos sacar dos conclusiones pertinentes al mencionado artículo. Primeramente, se dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, así replicando lo que dice la Constitución en nuestro artículo primero. Y en ambos casos evidenciamos que se entiende a la familia en un sentido amplio, no solamente aquella donde pueden mediar vínculos biológicos. Entonces se tiene que reconocer derechos hereditarios a familias donde no van a haber vínculos biológicos. Y como segunda conclusión, ilustrísima corte, respecto al artículo mencionado, es que se dice que el matrimonio es la principal base de la familia. Sin embargo, como voy a demostrar, el matrimonio actualmente ha perdido la fuerza que tenía en años y en siglos anteriores. Se ha demostrado, según datos oficiales del Registro Civil y del Instituto Nacional de Estadística, que
el matrimonio alcanzó su punto más alto en cuanto a celebración en el año 1989, con un aproximado de 110.000 matrimonios. Ya para el año 2023 se celebraron aproximadamente 65.000 matrimonios, representando un 0,34% de la sociedad. Y por si fuera poco, ese mismo año se divorciaron un aproximado de 39.000 matrimonios. Ilustrísima Corte. El matrimonio claramente ha dejado de tener el valor que tenía antiguamente para nuestra sociedad, así privilegiando nuevas formaciones familiares donde no van a mediar lazos necesariamente biológicos. Y esto también lo ha respaldado la jurisprudencia, Ilustrísima Corte, bajo un fallo histórico para nuestra nación del Juzgado de Familia de Osorno del 26 de agosto del año 2024, hace un poquito más de un año. Se estableció por primera vez la triple filiación en el acta de nacimiento de un menor, así consignando a la madre biológica, al padre biológico y al padre de crianza, Ilustrísima Corte. ¿No es esto una evidente tendencia a que nuestra sociedad, la ley y la jurisprudencia están aceptando nuevas formaciones familiares y por ende se le debería dar garantías y derechos hereditarios? Ilustrísima Corte, otra evidencia de esto es la modificación del artículo 34 del Código Civil, donde antes de su modificación se reconocía como progenitores exclusivamente a padres y madres. Sin embargo, luego de su modificación se reconocen también a padres o madres. Ilustrísima Corte, todo lo dicho hasta ahora no hace más que demostrar que la sociedad tiende a escapar muchas veces de formaciones familiares tradicionales y los lazos socioafectivos sí cumplen verdaderos roles de familia, habiendo amor, cuidado, asistencia y demás. ¿Por qué la ley no reconoce esta realidad? Antiguamente, en el siglo XIX, se legisló en favor de la sociedad, entendiendo su realidad actual de esos momentos. ¿Y por qué hoy en día no se puede hacer eso? ¿Qué es lo que nos impide, Ilustrísima Corte? Lo único que logramos es que impulsamos a muchas familias incurran en simulación de actos como las compraventas, usufructos vitalicios, constitución de sociedades conyugales y demás. Así, Ilustrísima Corte, me aferro, por favor, y permítame leer, Ilustrísima Corte. Autoriza. Muchas gracias. Como bien mencionaba Manuel Sumarriba, ya en los años 50 del siglo pasado, permítame cito, en los comienzos, la familia se caracterizaba por ser un grupo compacto, férreamente unido, en el cual pesaba sin contrapeso la autoridad del padre y marido. Sin embargo, hoy en día asistimos a un debilitamiento de la autoridad paternal y marital, fenómeno que se justifica tanto en ideales liberales que han dominado en el mundo desde el siglo pasado, cuanto por razones económicas la mujer se ha incorporado de lleno a las actividades industriales, profesionales y culturales. Y los hijos, por exigencias de la vida, desde temprana edad, van a las fábricas y talleres. Muchas gracias. Y con esto termino, Ilustrísima Corte, refiriéndome al destacado profesor Ramón Domínguez Águila en su libro Derecho Sucesorio, tercera edición. Gracias. Bien, ha dicho ya a finales del siglo pasado, recogiendo la idea de que la familia está cambiando, que si bien la familia siempre va a ser el núcleo fundamental de la sociedad, en tanto que entendemos que es el primer grupo donde las personas nos criamos, y eso en gran medida define lo que somos cuando somos grandes, diciendo que la familia con los años va variando en su composición. Así doy por finalizado la segunda razón por la que sostenemos que se debe eliminar el requisito de filiación biológica, dando paso a la tercera razón que se va a desarrollar minutos posteriores, por la que sostenemos que se debe eliminar el requisito de filiación biológica, que es el desajuste con la realidad socioeconómica. Muchas gracias. La, la pasta a favor, ¿no? Y le damos la palabra al contentor que está en la postura en contra, a la alumno Tomás Martínez, por el tiempo establecido, son los 8 minutos. Vamos. Muchas gracias, su ilustración. Buenas tardes, bancada a favor, y buenas tardes, público presente. Su señoría ilustrísima, en el presente alegato vamos a profundizar en los argumentos señalados durante la introducción que dan cuenta precisamente de esta oposición a suprimir el requisito de filiación biológica como fundamento del derecho sucesorio. En primer lugar, nos vamos a referir al argumento de la seguridad jurídica y la certeza como principios que inspiran el sistema sucesorio.
El derecho sucesorio no es y nunca ha sido una mera expresión de sentimientos o de afectos subjetivos. Es, ante todo, un sistema normativo cuya finalidad es garantizar la protección patrimonial y la continuidad ordenada de los bienes familiares. En ese sentido, la filiación biológica y, en subsidio, la filiación adoptiva legalmente inscrita constituyen criterios objetivos, públicos y registrales que permiten determinar inequívocamente quiénes son los herederos forzosos. Eliminar este requisito reemplazaría la certeza por conceptos difusos, tales como vínculos afectivos o rol de cuidado, cuya evaluación quedaría a la discrecionalidad judicial, lo que generaría litigiosidad prolongada y costosa, conflictos entre ellos legítimos y reclamantes no biológicos, así como incertidumbre patrimonial para quienes más necesiten o quienes más dependan económicamente del causante. El principio de seguridad jurídica, reconocido artículo 26, artículo 19 numeral 26 de nuestra Constitución Política de Pública, exige que los derechos patrimoniales sean previsibles y protegidos frente a interpretaciones arbitrarias. Sustituir la filiación biológica por criterios afectivos atentaría directamente contra ese principio, erosionando la confianza en el sistema sucesorio y debilitando la certeza jurídica que nuestro ordenamiento está llamado a proteger. En segundo lugar, relativo al argumento de la prevención de fraudes y protección del patrimonio familiar. La filiación biológica no es un capricho del legislador, es una barrera esencial frente a reclamos ilegítimos y actos simulados. De conocer este fundamento sucesorio, los supuestos vínculos afectivos abriría la pena a escenarios de abusos difíciles de controlar, desde alegaciones fundadas de convivencia prolongada o hasta reclamaciones de parejas circunstanciales sin proyecto de vida común, o incluso la confusión entre mera dependencia económica y verdaderos vínculos familiares. En todos estos supuestos, lo que estaría en juego es la función social de la herencia, lo cual a lo largo de nuestros últimos 2 discursos hemos estado dando cuenta de ella, y no es otra que garantizar la continuidad patrimonial, la familia legítimamente constituida, y en proteger a los derechos forzosos. La filiación biológica, en cambio, ofrece un estándar verificable de certeza que la doctrina ha considerado indispensable para la estabilidad del derecho sucesorio. En tercer lugar, queremos dar cuenta de razones históricas que explican la lógica interna del Código Civil. El Código Civil chileno, inspirado en los principios de la Revolución Francesa, rompió con el sistema sucesorio del antiguo régimen, al limitar las posiciones forzosas y permitió al Estado disponer libremente de la cuarta mejora y la libre disposición. La filiación como la libre disposición. Con ello, se consolidó la protección a la propiedad burguesa, manteniendo solo un mínimo asegurado con tal de proteger ciertos derechos. En su versión original, la normativa distinguía precisamente entre hijos legítimos y hijos naturales, así como entre distintos órdenes de sucesión, lo que implicaba una visión jerarquizada de la familia. Sin embargo, la ley 19.620 del año 2000 lo que hizo fue reconocer la igualdad de derechos hereditarios entre los hijos adoptivos y los hijos biológicos, lo que traería un modelo más inclusivo que buscaba equilibrar la autonomía del testador con una garantía patrimonial mínima para familiares cercanas. En contraste, visto en derechos comparados, los sistemas del common law reconocen libertad testamentaria casi absoluta. No existen herederos forzosos ni legítimos, y la propiedad se entiende como una extensión de la libertad contractual. Además, la filiación no se regula como el derecho civil, sino que distingue entre parentage, a saber, los vínculos biológicos, y el parent, a saber, los derechos y obligaciones parentales. Por último, queremos traer un cuarto argumento que es de suma relevancia para este debate, que no ha sido de momento considerado, sobre todo considerando la propia fisionomía del derecho sucesorio y en parte también del derecho de familia, es que este último, ante todo, lo que busca es la protección de los grupos más vulnerables. Y cuestión que precisamente la medida que trae la bancada a favor dejaría en una absoluta desprotección. Ministros de la Corte, no podemos olvidar que las reglas de derecho sucesorio tienen carácter de orden público y que buscan proteger a quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, a saber, los hijos menores, las personas incapaces y los cónyuges sobrevivientes en situación de necesidad. La supresión del requisito de filiación biológica y su reemplazo por vínculos subjetivos podría permitir deseaciones absolutas, debilitando el escudo protector
que actualmente ofrece el Código Civil. Además, un sistema sucesorio que prescinde de la filiación biológica generaría una carga de trabajo a los ya colapsados tribunales de justicia del país. Cada reclamación fundada en supuestos vínculos afectivos daría lugar a juicios largos y costosos y complejos, que retrasarían la posición efectiva de quienes más lo necesiten, lo que terminaría por afectar el acceso a la justicia, en último lugar, a la tutela judicial efectiva. Lejos de constituir un avance, la propuesta de la bancada a favor supondría un retroceso grave que atentaría contra los valores de estabilidad, principialidad y eficiencia procesal. La filiación biológica y adoptiva, en cambio, preservan un marco claro y objetivo que ha demostrado ser idóneo para la protección del patrimonio familiar y la paz social. Con el tiempo que me queda, voy a contraargumentar el principal argumento que ha traído precisamente la bancada a favor, y no es otro, y así lo lo han señalado, que existe un descuadre dentro del actual derecho sucesorio, toda vez que no permite a las familias poder hacer lo que ellas quieran, o no permite a las personas actuar conforme a su propia autonomía y voluntad. Como ya señalamos, las reglas de derecho sucesorio y las reglas de derecho de familia van más allá de la mera autonomía y voluntad. Lo que hace el legislador ahí es precisamente proteger al grupo familiar en su conjunto, y en consecuencia proteger precisamente a quienes se encuentran en un estado de especial necesidad o especial desprotección. Tiene un minuto, si lo puede tomar. Muchas gracias, su ilustrísima. En tal sentido, alegar precisamente que, o alegando precisamente a través del derecho y la propiedad, a través de los artículos 23 y 24, desconoce la especial protección que también reconoce la Constitución a las familias, como se sigue precisamente del artículo 1, el cual establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Además, si necesitamos este supuesto de dos colisiones entre bienes públicos protegidos, es necesario un especial ejercicio de ponderación, a saber, ¿qué pesa más en este caso particular? Ejercicio que vamos a desarrollar ya en nuestro último alegato, pero que dan cuenta la pregunta fundamental. ¿Justifica el desmedro a la seguridad jurídica el eliminar el requisito de afiliación biológica? Sin nada más que decir por mi lado, muchas gracias. Bien, termina la etapa intermedia de defensa y argumentación. Le pedimos entonces a los alumnos que se intercambien. Bien, vamos a pedir a los últimos alumnos que se individualicen también por su nombre, quien viene a favor en esta etapa de clausura UETEP. Buenas tardes, su señoría ilustrísima. Comparece el alumno Sebastián Patricio Pizarro Segovia en representación de la Universidad de San Sebastián y defendemos la postura a favor de eliminar el requisito de filiación biológica para heredar en todos los casos. Gracias, Sebastián. Buenas tardes, su señoría ilustrísima. Comparece ante usted Montserrat Valentina Retamal Becerra en representación de la Universidad de Chile como la contraria a favor de la propuesta de en contra de se elimine la afiliación biológica. Don Sebastián puede iniciar su alegato de clausura por la postura a favor por el tiempo establecido, que son los 8 minutos. Buenas tardes, con la venia del señor presidente de la sala, procedo a desarrollar el tercer fundamento de nuestra postura ante esta ilustrísima corte. Su señoría ilustrísima, permítame referirme brevemente a lo que la doctrina ha denominado los sistemas para testar. Tenemos el sistema de libertad absoluta para testar y el sistema de libertad restringida, o también llamado el sistema de ausencia de libertad. Como bien sabe este ilustrísimo tribunal, el sistema que rige hoy en nuestro ordenamiento jurídico se denomina de libertad restringida. Es decir, el legislador ha dispuesto solo de una cuarta de la que el causante puede asignar a su arbitrio, estableciendo así asignaciones forzosas como lo son la legítima y la mejora. Menester resulta, en este punto, señalar la opinión de don Andrés Bello, redactor de nuestro Código Civil, donde él señalaba que era precisamente partícipe y seguidor basado en la doctrina francesa, perdón, en la doctrina de las 7 partidas de Alfonso el Sabio y en el derecho romano, de un sistema de libertad absoluta para testar, siendo este modificado por la comisión revisora y consagrando así, en definitiva, en nuestro Código Civil, el régimen sucesorio actual. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir a título gratuito
Por tanto, implica una adquisición lucrativa para uno de los herederos. Lo anterior ha hecho analizar a diversos juristas un problema que subyace a lo estrictamente jurídico. Su señoría, ¿cuál es la justificación de este modo de adquirir? Señalamos que uno de los fundamentos relacionados principalmente con el ámbito patrimonial y económico sirve para justificar las asignaciones forzosas. Esto es lo que ha señalado la contraria, la protección de la familia. Se señaló que consagrar un régimen de libertad absoluta o eliminar el requisito de filiación biológica para suceder en todos los casos desprotege a la familia. Creemos firmemente que esto no es así, su señoría. Lo señalaré en lo sucesivo el por qué creemos que no. En los hechos, su señoría, se transforma el requisito de filiación biológica para suceder en todos los casos y heredar precisamente a aquellos que tengan este vínculo con el causante en una doble jubilación o en una doble remuneración. ¿Por qué? Porque cuando heredan, principalmente ya tienen conformado un patrimonio propio. Es decir, los herederos ya han construido un propio patrimonio, siendo, en este sentido, injustificada la razón de protección o manutención de los herederos. Ahora bien, su señoría, se ha dicho que los sistemas del common law son propios de la libertad absoluta para testar. También derribaremos ese argumento. ¿Por qué? Y permítame solamente referirme a 3 casos particulares que contemplan tanto derecho continental como derecho anglosajón. En primer lugar, su señoría, el caso de la República Argentina. Nuestra nación vecina, en el año 2015, modificó la porción de bienes que el causante podía disponer libremente, consagrando así una legítima de 2/3 y 1/3 de libre disposición, reduciendo la legítima anterior que consagraba 4/5 del patrimonio del causante. En segundo lugar, su señoría, el caso de la reforma al Código Civil de Luisiana del año 1995, donde se dispone un régimen de libertad absoluta con requisitos para garantizar obligaciones con los herederos. Esto es, que los herederos gocen de una minoría de edad o se encuentren incapacitados, ya sea absoluta o relativamente, o bajo una enfermedad grave que les impida valerse por sí mismos. En tercer y último caso, su señoría ilustrísima, la Nación de Colombia, en el año 2018, mediante la ley 1934, también reformó la legítima, eliminando así la cuarta de mejora. En definitiva, su señoría, lo que quiero reafirmar y recalcar es que no importa la tradición jurídica que nos guíe, los sistemas avanzan hacia una libertad para testar y a eliminar los requisitos de filiación biológica como una medida de asignación forzosa para el causante. En ese sentido, su señoría, nuestro país no se ha quedado atrás. Han propuesto modificaciones varios profesores destacados en el área del derecho sucesorio, solo para citar algunos. Manuel Barría, destacado profesor de la Universidad de Concepción, ha señalado, y permítame citar, nuestro sistema sucesorio se estructura en base de las asignaciones forzosas, esto es, la legítima y la mejora, dejando, tal como lo expresé anteriormente, al causante solo una cuarta de libre disposición. Señala, en lo pertinente, que doctrina especializada en la materia urgen por modificaciones en la dirección apuntada a reformar el sistema de las asignaciones forzosas. Concluyo la cita. En suma, su señoría, avanzar hacia un régimen de libertad absoluta y donde la afiliación biológica no sea un requisito objetivo, no es desproteger a la familia. En nuestro país se han presentado a lo menos 3 proyectos de ley para modificar nuestro sistema sucesorio. Uno, el proyecto de ley del año 1892, moción presentada por los diputados González y Rizopatrón, en donde, basada en la idea de continuidad de la empresa industrial, eliminaban completamente el régimen sucesorio actual y consagraban un régimen de libertad absoluta para testar, permitiendo así la continuidad de la empresa. Permítame citar en lo pertinente las actas de dicha sesión parlamentaria. Con la libertad de testar
el padre puede hacer la partición por sí mismo, evitando los gastos consiguientes, y puede dejar sus pequeñas propiedades en manos del que mejor puede atenderla, y compensando a los otros con pensiones sin perjudicar la industria, son un auxilio poderoso para el que se dedica a profesiones liberales u otras carreras contra los vaivenes de la fortuna o en los días de desgracia. En segundo lugar, su señoría, en el año 2022 se presentó un proyecto de ley, también una moción parlamentaria, que rola con el número 15.154-7, que apuntaba a lo mismo, a eliminar la mejora y así aumentar la porción de la que el causante puede disponer libremente. Me gustaría brevemente referirme a lo que la contraria ha expresado, un riesgo de incerteza jurídica al eliminarse el requisito de filiación biológica. Esto ya existe hoy, su señoría ilustrísima. 30 segundos. Son a lo menos 20 los fallos en los últimos 10 años que han relacionado la teoría de la simulación contractual con el perjuicio de los herederos. Muchas gracias. Dejo en disposición de esta ilustrísima corte minuta de nuestro alegato. Bien, y le damos la palabra entonces a la alumna Montserrat, su señoría. Montserrat de Retamal. Precisamente. Tiene su tiempo 8 minutos para que proceda al debate de cierre o clausura. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Primeramente, me gustaría hacerme cargo de algunos argumentos que ha expuesto la contraria. Primeramente, ellos mencionan que con este sistema el causante se ve el causante incurre en situaciones y actos y simulaciones de actos onerosos. Su señoría ilustrísima, con el sistema que la contraria plantea, también nos veríamos forzados a tener a que el causante incurra en situaciones de actos onerosos. No se propone exactamente lo mismo. Es más, es de mayor certeza que exista en la filiación biológica una certeza y una seguridad jurídica de que ciertas personas van a heredar en ciertos casos. Su señoría ilustrísima, por otro lado, se mencionó que no se protege la familia, que no se protege a la familia con esta filiación biológica. En este caso, estamos olvidando también a niños, niñas, adolescentes que no necesariamente disponen de un patrimonio propio, que no necesariamente en el momento de la muerte del causante se encuentran en una situación de poder manejar sus propios bienes y que también se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Su señoría, el derecho sucesorio está guiado precisamente a proteger a estas familias y a estas personas más vulnerables. Y en este caso se estaría desprotegiendo a estas personas si eliminaríamos la filiación biológica como requisito de sucesión. Por otro lado, se mencionó que no importa la tradición jurídica. Ante esto me gustaría señalar precisamente que el derecho comparado también nos enseña prudencia. Tanto México como Costa Rica y otros sistemas, incluso cuando existe libertad testamentaria, se preservan salvaguardas objetivas para garantizar la subsistencia de los dependientes. Las figuras flexibles que reconocen vínculos afectivos o solicitudes judiciales de asignación de bienes, como ocurre en algunos estados de Estados Unidos, o bajo el Inheritance, the Provision for Family Independence, en el Act de Reino Unido, que muestran que la apertura a criterios subjetivos solamente genera retrasos, costos y conflictos que son verificables, confirmando la necesidad de mantener estas reglas objetivas que la sucesión en Chile actualmente nos da. Por el otro lado, actualmente sí hay modificaciones, precisamente por esto existe la filiación adoptiva, donde se reconocen estos vínculos familiares, se reconocen los vínculos afectivos y sociales que finalmente forman las familias chilenas, por lo tanto no es algo alejado de nuestro ordenamiento jurídico actual. Ahora, me gustaría referirme en este último discurso a reflexionar a su ilustrísima sobre la profunda trascendencia que tiene
práctica y normativa que tiene la discusión que estamos teniendo. ¿Es efectivamente esta la mejor forma de proteger a los grupos más vulnerables? ¿Es efectivamente la mejor forma de garantizar dicha protección? ¿Se justifica la medida en desmedro de la seguridad y la certeza jurídica? Este debate no se trata de cuestiones bizantinas, tal como lo señala la contraria, ni caprichos dogmáticos de un mero tecnicismo legal, ni un formalismo sin sentido. Estamos hablando y tratando de principios que aseguran la certeza jurídica, la justicia y la protección real de las familias hoy en Chile, especialmente de quienes dependen económicamente del causante. Su Señoría Ilustrísima, la filiación biológica constituye un criterio objetivo, claro y verificable que permite determinar con precisión quién tiene derecho a heredar. Sustituir este criterio por nociones subjetivas como afecto, convivencia prolongada o rol de cuidado implica sumirnos en un mundo lleno de incertezas y de incertidumbre. Los tribunales se verían obligados, y esto es algo que se olvida la contraria, se verían obligados a evaluar estas situaciones, estos criterios de afecto, estos criterios de los vínculos socioafectivos. Su Señoría, nos veríamos en la obligación de evaluar la duración de la convivencia y la calidad del cuidado brindado, tareas que son inherentemente subjetivas y conflictivas. Por otro lado, Su Señoría, esto generaría un aumento en los procesos, en los procedimientos que serían más costosos, no solamente para la judicatura, sino que también para las propias familias, generando incluso situaciones de desprotección temporal para quienes más dependen de la herencia. Su Señoría Ilustrísima, no podemos perder de vista que el derecho sucesorio no solo regula la transmisión de bienes, protege a la gente más vulnerable, incluidos los hijos menores, las personas incapaces y cónyuges sobrevivientes, como ya lo señalé, que dependen económicamente del causante. La filiación biológica asegura que estos colectivos tengan una prioridad clara y verificable, evitando que terceros puedan alegar vínculos que son inexistentes u obscuros, que también pueden ser espurios, y poner en riesgo la subsistencia de quienes paradójicamente son los más vulnerables, lo que generaría en la eliminación de este requisito un debilitamiento de la protección familiar en lugar de su fortalecimiento, que es precisamente lo que se busca. Es importante recordar que nuestro ordenamiento jurídico ya contempla precisamente formas de filiación no biológica, como la adopción, que confiere los mismos derechos sucesorios que la filiación biológica. En el artículo 24 de la Ley 7613 establece que el adoptado será tenido para estos efectos como hijo natural, asegurando la plena inclusión sin comprometer la certeza jurídica ni la seguridad jurídica. Por lo tanto, la justicia y la equidad pueden alcanzarse mediante mecanismos ya existentes, sin necesidad de abolir la filiación biológica y sin abrir la puerta a disputas interminables. Además, la filiación biológica cumple una función crucial en la prevención de fraudes y abusos. Abrir la herencia a criterios afectivos o de convivencia daría lugar a reclamaciones oportunistas de personas que aleguen vínculos inexistentes, generando conflictos familiares, desgaste emocional y litigios innecesarios que hoy la judicatura tendría que revisar. La ley debe garantizar que la transmisión patrimonial se realice de manera previsible, objetiva y segura. Y la filiación biológica cumple precisamente estos criterios. En el plano histórico y doctrinal, la filiación biológica refleja la intención de Andrés Bello en la codificación chilena, que recordemos que en dicho mensaje no solamente recoge que él quería libertad, sino que también quería conservar ciertas... Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Quería conservar ciertas cosas que eran del antiguo régimen, pero también innovando con lo nuevo. Y esto socavaría la confianza legítima en el sistema, exponiendo a los herederos legítimos a conflictos que la ley ha tratado de evitar por más de un siglo. En mérito de lo planteado, sostenemos que no debe eliminarse la filiación biológica como requisito para heredar. Mantenerla es garantizar precisamente que el derecho sucesorio cumpla su misión histórica y contemporánea, proteger a los más vulnerables, asegurar la certeza jurídica y prevenir conflictos y preservar la confianza en el sistema patrimonial ciñelo. La filiación biológica no es un obstáculo, Su Señoría, es un pilar insustituible del derecho sucesorio. Cualquier reforma que debe reconocer la diversidad de la familia, sí,
pero sin sacrificar los pilares objetivos que sostienen la justicia, la seguridad y la protección real. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. A usted. Concluye la etapa de clausura entonces. Tiene la palabra la moderadora. Se da entonces la palabra al docente asesor para que señale si hará uso de su derecho facultativo de hacer preguntas aclarativas al equipo contrario. Recordamos que según el protocolo, las preguntas no pueden exceder un máximo de 3 minutos y en caso de resultar admisibles por el jurado, el equipo contrario contará con 2 minutos para elegir al alumno debatiente que responderá, y dicho alumno tendrá a su vez un tiempo de 5 minutos para responder. Consulto entonces al asesor de la Universidad de Chile si hará uso de su derecho de realizar preguntas aclarativas. Muchas gracias. Docente asesor de la Universidad San Sebastián, ¿hará usted uso de su derecho a realizar preguntas aclarativas? Muchas gracias. Entonces, el jurado ahora podrá realizar también preguntas aclarativas a los alumnos debatientes a fin de profundizar o aclarar algún punto. ¿Su señoría ilustrísima tiene alguna pregunta al respecto? Perfecto. Entonces se da por finalizado el debate y el jurado se reunirá en la sala de acuerdos para deliberar y determinar cuál de los dos equipos fue el que obtuvo el mejor puntaje y generó mayor convicción. Vamos a hacer entonces una pausa. Un rato, ¿eh? ¿Qué hora es? 15:07, dile. Bien, ¿estamos todos lo que comenzamos? Bien, este tribunal, esta corte, esta sala en realidad, esta sala se ha reunido, no ha sido fácil la misión nuestra de evaluarlo a ustedes, porque sabemos que los nervios, no sé si algunos han tenido algún acercamiento a alegatos en corte, me imagino que los profesores también lo habrán instruido cada uno, y es difícil esta misión, pero así es en la justicia, hay que decirse una balanza, ¿no es cierto? Uno u otro. Y sin mayores miramientos, porque a veces tenemos que llegar a una convicción, pero cuesta, no es fácil. ¿Ya? Estamos hablando también con personas, con jóvenes que tienen todo el ideal de ser abogados y algunos tal vez estar en la judicatura o el ejercicio libre de la profesión. Y yo creo que una buena oportunidad para conocer también cómo se desarrolla y lo que estamos aquí también somos personas. Indudablemente tenemos que dirimir entre uno y otro. ¿Ya? Claramente, nosotros hemos llegado a un veredicto, hemos visto fortalezas y debilidades de ambos grupos. Indudablemente hay un ganador que tiene mayores fortalezas, ¿ah? Y me estoy dirigiendo a ellos. Voy a hacer un análisis general, también le doy la palabra a las colegas, si quieren hacer algunos comentarios, observaciones, pero tuvimos que dar un ganador, ¿cierto? Eh, Claramente, en cuanto a teniendo presente algunos elementos, conforme, por supuesto, conforme a la pauta, hay una pauta de nota, que también la tenemos en detalle, pero nosotros vamos a dar el promedio, sin personalizar en ninguno de ustedes, porque sé que estaban todos nerviosos. Algunos yo lo había visto, porque el profesor de la San Sebastián lo había visto un tiempo atrás también, en los debates. También a los colegas de la Universidad de Chile también, y a los alumnos también nos habíamos estado presentes acá. Teniendo presente especialmente la claridad, ¿no es cierto?, la seguridad, que es importante. Muchas veces convence la seguridad del exponente. Indudablemente los argumentos jurídicos también, pero como los plantea, produce convicción o no en quienes tienen que resolver. Y desde ese punto de vista, indudablemente, en nuestro caso, la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, sus exponentes, porque son sus exponentes, tuvieron mayores fortalezas, detectamos mayores fortalezas y menos debilidades. ¿Ya? El equipo contendor también tuvo bastante fortaleza, pero utilizó algunos recursos que en las cortes al menos no aparecen del todo utilizables, ¿cierto? O, de cierta manera percibidos por las salas, que es el uso de recurrir a elementos escritos. Los alegatos son orales, verbales, y ahí destaca, ¿no es cierto?, el equipo que pidió autorización para lectura de cita, porque eso sí, eso se utiliza como argumento recurrente, pero hay que pedir la autorización de cita y eso lo hicieron muy bien los alumnos que estuvieron por la postura a favor.
No así tanto lo de la postura contraria, porque utilizaron mucho el apunte. El apunte se acepta, se utiliza, pero un punteo para ordenar la idea. ¿Ya? Entendemos que uno es que el nerviosismo propio, ¿no es cierto?, estar alegando ante un tribunal superior, como son las cortes, pero actualmente eso se utiliza también en los tribunales de la instancia, ¿no? Reformados, que se utiliza, por eso le expliqué yo al principio que esto es muy parecido a los juicios orales. Imagino, no sé si el grado en el año académico que se encuentra cada uno, pero imagino que está ya dentro del procedimiento actualizado y reformado tanto en el ámbito penal, laboral y de familia, que también se utiliza. ¿Ya? Por eso es importante tener seguridad y recurrir menos al elemento, a la hoja, al apunte que traen escrito. Se entiende que elaboran una pauta, ¿no es cierto?, pero tiene que exponerse en base a un punteo y en el elemento que sea necesario para la claridad, utilizarlo. ¿Ya? Desde ese punto de vista, vimos que la postura a favor de la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, superó a la postura en contra de la Universidad de Chile porque nos logró convencer eh, que la postura planteada por ellos, ¿no es cierto?, era más contundente, fue mejor argumentada, se utilizaron citas doctrinarias, jurisprudenciales, eh, por ahí también un alumno que destacó en cuanto a citas estadísticas incluso, que eso también llama la atención, ¿no? Y con muy poca utilización al soporte escrito, ¿ya? Y eso es un antecedente que nos pesó, nos llevó, ¿no es cierto?, a adquirir una convicción y a tener, discernir a favor del equipo de la Universidad de San Sebastián. Así que el puntaje, voy a dar el puntaje final para efecto del veredicto. Se le otorgó un 6,6 a la Universidad de Chile, puntaje total, y un 6,9 a la Universidad de San Sebastián, dando por ganador entonces en la postura ya referida a favor a la Universidad de San Sebastián, o al equipo de alumnos de la Universidad de San Sebastián. Le doy la palabra a las colegas, si quieren complementar, ¿no es cierto?, lo señalado. Yo quería complementar lo que ha dicho el presidente del punto de vista más humano también. Yo en realidad soy jueza del trabajo en Santiago y estoy haciendo suplencia en la corte. Y la verdad es que me voy sumamente agradecida de la invitación a la actividad porque no había participado en este tipo de debate. Hoy día me estaba recordando que en mis años de escuela, hace años ya en la central, empezaron este tipo de actividad y tuve hartos compañeros que participaron, pero la verdad yo no me animé en su momento porque era muy destinado al derecho penal, que nunca fue mi área en realidad. Entonces, pero hoy día viéndolo, de verdad, me voy gratamente sorprendida, independiente de que obviamente todos querían participar y ganar. Yo les agradezco como alumnos de Derecho, no sé de qué cursos son, pero que se interesen en prepararse y en participar en este tipo de actividades porque el mundo laboral les va a exigir tener habilidades de litigación, salvo que elijan ir a una oficina y estar encerrado entre cuatro paredes y ese tipo de abogacía, pero para los que nos gusta desde el punto de vista judicial o litigar, hay que prepararse. Y estos equipos de debate, yo creo que usted se pone yo estaría muy nerviosa. Yo le decía, yo no sé si hubiese sido capaz de hacer lo que hicieron ustedes hoy día ahí. Estoy acostumbrada a ser jueza, que Yo tampoco. no, como un papel también, pero convencer, sentarse, la postura, pasar los nervios. Hace poco me tocó dar un discurso en la Academia Judicial. Yo entiendo el nivel de nerviosismo, pero de verdad que lo insto a seguir, a prepararse, a ver los errores, las cosas buenas que sacaron, cómo cambiamos esto, porque de verdad les va a servir mucho para el futuro, en lo que elijan como camino dentro de la carrera. Y porque además yo pensaba ahora mientras lo escuchaba, una de las quejas que más tengo en el día es la litigación. O sea, uno como juez o jueza o como ministro o ministra, porque la verdad el nivel de litigación tanto en tribunales de instancia como en corte ha ido en una disminución y eso es verdad. Me acuerdo ahí de uno de los jefes, porque yo fui relatora en Santiago, me acordaba del Consejo de Defensa, y claro, y hoy uno ve en la litigación, las nuevas generaciones, mucha lectura,
se acostumbraron al Zoom, mucho estudio a través de las pantallas, y los que estamos acostumbrados a estar más en la presencialidad, por ejemplo, yo llamaría la atención y llamo la atención cuando estoy en el tribunal porque están leyendo ya demasiado. Aquí en la Corte los presidentes de sala llaman la atención por la lectura y se dan cuenta, aunque estemos por Zoom o presencial. La presencialidad obviamente uno se da más cuenta si hay apunte por medio, pero créanme que en la pantalla se nota porque hay que tener mucho talento para leer, tener una pantalla muy directa. Entonces, yo creo que esta participación en este tipo de actividad va en beneficio de usted y se agradece para el resto. Así es que nada, ojalá que le haya servido la experiencia y con todo el respeto de nosotros las notas y solo para poder aportar un poquito en la actividad de hoy. Así que muchas gracias. Sí, felicitarlos, realmente expresar admiración, porque en mis tiempos cuando yo iba a la universidad no estaba en estas instancias, me hubiera encantado participar en un torneo de debate, pero empezaron esos torneos posteriormente a que yo egresé. Los entiendo bastante, yo fui defensora penal pública 15 años, así que tengo experiencia en litigación. Creo que las diferencias entre ustedes dos fueron mínimas. De repente, buen consejo es ir un poquito más lento, porque de repente si uno va muy rápido, y es uno de mis defectos también, puede ser que el tribunal se distraiga. Y los fundamentos de fondo pueden ser muy sólidos, pero ahí se produce una pequeña merma. Pero en general creo que merecen toda la felicitación, se nota que se prepararon, probablemente estuvieron muchos meses preparándose, y bueno, que no bajen la guardia a la Universidad de San Sebastián, o ustedes yo creo que pueden seguir en competencia, me imagino. Pero las diferencias fueron realmente mínimas. También señalarles que lo interesante también es que como que haya la interacción del debate, así, quizás interpelen un poquito, y eso es como para desarrollarse más, porque aparte de los conocimientos teóricos, también uno tiene que medir capacidad, la rapidez con que están litigando, cómo se van formando los argumentos en la mente. Entonces eso refleja el conocimiento, pero también refleja las destrezas que es propio de la litigación. Entonces, felicitaciones, no se desanimen. Mi mayor admiración efectivamente por el trabajo que han hecho y ánimos. Bien, pues moderadora, ponemos término entonces. Muchas gracias. Ahí, un aplauso para los participantes. Chao, que estén bien. Ahí saca la... Hoy